Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Déjame hacer una aclaración, son 51.000 los empleados de Techint en el mundo, 20.000 son en la Argentina, porque me parece que dije 20.000 en el mundo. De la multinacional Techint, no de la empresa argentina Techint, repito. Vamos a dividir tratando de mezclar lo menos posible, porque hay mucho de lo político convencionalmente expresado que hay que hablar. Estuviste casi toda la semana con Filmus, con Tomada, con Vudú. Y con Ibarra, y creo que hay alguna expectativa sobre qué pudo haber salido de eso. Está el libro que vamos a presentar, que te vamos a presentar, vamos a estar allí el miércoles en la Feria del Libro, más otra cuestión sobre todo que quiero que después comentes, que tiene que ver con el proyecto que presentaste sobre los autores. Pero yo arrancaría por un dato que hoy me parece, ni siquiera diría que es mi gusto, sino una visión objetiva, entre actos EGT, la boda real, la beatificación del Papa, ha quedado medio como naturalizado. Estamos hablando de que la tasa de desocupación en España ha llegado al 21,3%. O sea que estamos hablando de casi 5 millones de españoles, más o menos. 4.910.000 para ser precisos, según la información que los mismos españoles generan. Y bueno, ¿qué muestra? Muestra lo que nosotros sabemos, porque además de entenderlo así desde un punto de vista teórico, lo hemos vivido en carne propia, que no se puede ajustar la economía y seguir creciendo, no funciona. Fíjate, el vicepresidente del gobierno español dice: aunque es una arriesgada previsión y costará superar la crisis en el empleo, abril será un buen mes y mayo y junio. No sé qué quiere decir, es una cosa rarísima. En realidad, el dato del desempleo es más grave si te metes en las regiones, ¿no? Y en las edades. Por ejemplo, el desempleo joven, es decir, de menor a 25 años, supera el 45% tomado a nivel nacional, y en 6 comunidades supera el 50%. O sea que casi la mitad de los jóvenes españoles están desempleados. Exactamente, y estos datos se parecen bastante a algunas cosas que conocemos nosotros, Argentina, ¿no? 2000 y algo. Ahora, si lo extendés un poquito y mirá algunos otros datos para hacerlo un poquito más amplio, ¿no es cierto? Grecia, por ejemplo, anunció el ajuste fiscal en mayo del año pasado. ¿Qué le pasó? Le cayó el PBI 3%. El desempleo, ¿qué pasó? Subió 2 puntos, mejoró bárbaramente, de 12,2 de desempleo pasó a 14,2. Irlanda, ¿no? También. Irlanda, fíjate, lo mismo, hizo varios ajustes fiscales ya, el PBI se le cayó 2% y el desempleo subió de 13,5 a 14,9. El otro dato interesante es que estos dos países que te nombré, ¿sabés qué? Reciben una ayuda bárbara. Antes de la crisis le prestaban, por ejemplo, a Grecia al 8,5, ahora le prestan al 13. A Irlanda le pasa exactamente lo mismo. Antes le prestaban al 5,1, ahora al 9,2, casi el doble. Es decir, la famosa ayuda es ayuda para los acreedores, como siempre, ¿no? Es que no hay mucha novedad. ¿Se podría hablar de una situación diametralmente opuesta en la Argentina o diametralmente es exagerado? Bueno, yo creo que es diametralmente opuesta en tanto y en cuanto la apuesta aquí tiene que ver con el no ajuste, con el fortalecimiento del mercado interno, con las políticas llamadas contracíclicas, es decir, lo que se hizo en el curso de la crisis 2008-2009 y lo que se sigue haciendo, que tiene un doble sentido, el sentido de reparación desde el punto de vista social y el sentido de medidas redistributivas, por ejemplo, la extensión de la asignación universal a las embarazadas. Es un dato que no se le puede sacar la significación en ninguno de los dos sentidos. Hay uno que a mí me parece muy interesante destacar, y el otro día lo señaló la propia presidenta, porque tiene todo un sentido de modelo. El acuerdo entre PAMI y Aerolíneas, por el cual 70.000 jubilados
van a tener 8 días de recreación totalmente gratis en varios centros turísticos. ¿Por qué digo que tiene un enorme valor simbólico? Porque, y tomo la palabra de la presidenta, dijo, esto lo podemos hacer hoy porque hemos recuperado el PAMI, hemos recuperado Aerolíneas Argentinas, y entonces se pueden hacer este tipo de reparaciones para hacer un estado de equidad, un estado de justicia. Con el PAMI, como estaba antes, en manos de Barrio Nuevo y de algunos más, y con Aerolíneas Argentinas en manos de los españoles, estos acuerdos eran imposibles. En general, todo lo que tiene que ver con el rol del Estado en la economía, ¿no? Parece ser el debate político y económico del momento, y me parece que está muy bien. Hay mucha gente, perdóname, ¿no? Antes de entrar a lo que pueda llegar a ser específicamente lo que más ha disparado el debate sobre el rol del Estado, sí, que es el caso Techint y los directores del Estado. Hay muchos que preguntan también, o que hablan de subrayar también el proyecto de del límite a la extranjerización de las tierras. Bueno, me parece que es otra cosa de gran importancia. Nosotros ya tenemos proyectos propios de nuestro bloque al respecto, pero el impulso que toman estas cosas cuando se plantean desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, desde luego facilitan notablemente todo. Yo decía el otro día que el martes, creo, en un acto que ya tuve en Casa de Gobierno, donde se anunció una cosa muy interesante, fue el tema de la serie esta Marcianos, que es una manera de llevar a los colegios el tema de la deuda, los orígenes, los responsables, etcétera. La presidenta, en su intervención, hizo referencia a el 2 de abril del 76 y a la ley de entidades financieras de Martínez de Oz como grandes hitos que marcaban, digamos, ejes de la construcción del modelo, y del modelo de la especulación financiera, etcétera, etcétera. Yo esperaba, no pasó, digo, porque era el momento justo para que dijera, por eso es importante que avancemos en el tema de una nueva ley que regule el sistema financiero, porque hay que seguir avanzando en desmontar la vieja estructura heredada y ir creando una nueva arquitectura legal que es sobre la que se va a construir ese otro modelo por el que estamos luchando. Ahora, con respecto a la naturalización de que el Estado tenga lo que corresponde, me parece, Carlos, que una novedad importante de la semana terminó siendo que salvo Techint, los demás aceptaron. Salvo Techint, los demás a guardarse, inclusive Clarín aceptó bueno, Clarín el decreto 441, no cuestionó el decreto, pero impuso su mayoría y no permitió que se designe el director, pero no planteó ni la judicialización ni cuestionó, digamos, el sentido del decreto 441. Acá, déjame decir una cosa, ¿no? Yo he escuchado algunas opiniones haciendo esos equilibrios que los que se sienten opositores tienen que hacer y que les resulta muy difícil para oponerse a esto, diciendo, con la medida estamos de acuerdo, pero tuvo que haber sido por ley porque no entendemos cuál es la necesidad y la urgencia. Yo les diría que repasen que se han producido en estos días justamente las designaciones de los directorios, porque eran las asambleas de todas las empresas. Si esto se mandaba al Parlamento, como algunos defensores de la supuesta legalidad jurídica plantean, no se hubiera logrado poner esos directores en esta etapa. Y de cualquier manera quiero decir que el trámite incluye al Parlamento, porque los decretos de necesidad y urgencia tienen que ir al Parlamento y el Parlamento los tiene que convalidar para que tengan vigencia, así que no hay contradicción. Lo dijo una marca. Carlos Heller. ¿Lo llamamos a Sturzenegger? Sí, ¿por qué no? Pero mira, yo... Contá por qué te lo pregunto, contá, sí. Y después te pregunto por lo que también recibe a la gente que tiene que ver con la rentabilidad. Macri el otro día apareció estuvo en palabras más, palabras menos, y dijo que en los 3 últimos años el endeudamiento público ha crecido. En realidad, cuando uno mira eso, tendría que pensar que está hablando de la ciudad, porque donde realmente creció fuerte el endeudamiento público fue en la ciudad de Buenos Aires. En lo que pasa en lo nacional, el crecimiento nominal que hubo de deuda es en realidad el de haber incluido como deuda el canje, es decir, la deuda en default no se incluye como deuda. Cuando se hizo el segundo canje y se canjeó, que fue muy exitoso, eso pasó a ser deuda, pero no es porque se
emitió nueva deuda o se... sino porque se refinanció la deuda. La vieja deuda que ahora se pasó a registrar. Pero aún así... aclaremos por qué lo llamó la Sturzenegger. Pero aún así, no, déjame decir otra cosa. La deuda, en valores absolutos no se puede medir. Siempre es un valor relativo, porque es como tu deuda personal. Todo depende de lo que vos ganás. No se puede decir que es mucho deber X. Es X en relación a qué. Entonces, 3 datitos. En el 2002, la deuda era el 160 y pico del PBI. Una vez y media larga el PBI. Para el 2007 ya era el 56%, es decir, una tercera parte de lo que era, más o menos, siempre números redondos, cuando en el 2002, digamos, en el momento del default. A diciembre del 2010 estaba en el 45%. Y entonces, de eso hay que decir además que solo el 17 del 45, solo el 17 es deuda, digamos, con privados, con terceros, con bancos, con prestamistas de distinto tipo, con tenedores de bonos, porque el resto es básicamente deuda intraestatal,